considerando algunas religiones. Esta vez tenemos el tema tocante a el judaísmo, donde hacemos una pequeña reseña de lo que creemos más importante de esta religión, haciendo la salvedad que nuestro fin al considerar algunas creencias de la humanidad no es la crítica la que nos mueve, sino más bien exponer algunos puntos de vista de la escuela facundiana, tratando de hacer luz e ir al encuentro de la verdad. Ayudaría mucho nuestro trabajo si se animaran los pocos oyentes de esta serie que nos dijeran algo a favor o en contra y dónde está el error, porque no nos creemos infalibles, somos buscadores de la verdad y la verdad solo puede ser encontrada con el diálogo amable, honesto, educado e inteligente de todos los que formamos la humanidad. Breve historia del judaísmo. Según algunos historiadores, este se inició en el año 1000 AC y su Biblia es el Torá. Se dice que Dios, al hacer un pacto con Abraham, le indicó que de su descendencia emergería el pueblo elegido. Abraham tuvo 2 hijos. El mayor, que nació Ismael, ilegítimo por ser hijo de una esclava, con Isaac. De los hijos de Ismael surgieron los árabes y musulmanes, los cuales reclaman ser el pueblo elegido. De los descendientes de Isaac nace Jacob, que posteriormente fue llamado Israel. Este fue padre de 12 hijos, los que formaron posteriormente las 12 tribus, siendo una de ellas la de Judá. Cuando las tribus de Israel habitaban Palestina, la parte donde radicaron los descendientes de Judá fue llamada Judea. Ahí nacieron los reyes. El más importante después de Moisés fue David. Y ahora vamos a hablar de los 3 períodos. Patriarcal, en realidad son 4. Patriarcal, mosaico, profético y talmúdico. Razones de por qué los judíos no creen en Jesucristo. 1. No construyó el tercer templo y no trajo la paz mundial. 2. No creen en la Trinidad. 3. No creen en Cristo como la encarnación de Dios mismo. Jesús no puede ser intermediario entre Dios y el hombre. La materia no puede ser rechazada, dado que ahí no se asienta el pecado. 6. Jesús no puede ser un profeta, pues aparece años después de la época del judaísmo. 7. No puede ser Mesías, porque para hacerlo necesitaba haber nacido de la genealogía del rey David por el lado paterno, porque nació de una mujer virgen y por lo tanto no tuvo padre. Considerando las razones de por qué los judíos no creen en Cristo. Nosotros, dicen, creemos que el único templo que debe construir o reconstruir el humano
es su propio cuerpo como templo de la vida, el cual debido a la gracia del libre albedrío mal entendido, hemos ido corrompiendo en toda nuestra historia. Como siempre pasa, y no nos gusta poner las cosas algo obscuras sino claras, vamos a leer el párrafo donde empezamos, considerando las razones de parte de Efec de por qué los judíos no creen en Cristo. Acerca de la construcción del tercer templo, nosotros decimos que el único templo que debe construir o reconstruir el humano es su propio cuerpo como templo de la vida, el cual debido a la gracia del libre albedrío mal entendido, hemos ido corrompiendo en toda nuestra historia. Y seguimos. ¿Cómo reconstruirlo? Primero debemos estar conscientes de nuestra dualidad soma y psiquis, lo cual significa que tenemos dos cuerpos, uno espiritual, energía, y el otro material. Por lo tanto, tenemos dos mentes, una mente material y otra espiritual. La mente material trae consigo fuerzas que harán posible su preservación, llamados instintos, entre los cuales el más fuerte, después de la preservación de la propia vida, es la procreación. Por ende, preguntamos, si el cuerpo se mueve en lo demás por el espíritu, ¿quién de los dos tiene la fuerza para lograr el balance? El espíritu, el cuerpo, vive por el espíritu. Entonces es el espíritu el llamado a hacer un cambio de la materia o de sus hábitos o de sus instintos, ejerciendo la honestidad y la obediencia a las leyes conductuales delineadas por la conciencia universal, Dios o como cada quien quiera llamarlo, ya que nosotros creemos que es energía y no puede tener nombre. Ciertamente, al reconstruir el templo de cada uno de nosotros, se podría lograr la paz mundial, una tarea monumental pero no imposible. Si Cristo no logró la paz mundial, no es culpa de Él, sino de nosotros, que seguimos dominados por la farándula carnestolenta. Por eso dijimos hace un tiempo, refutando al Papa Bergoglio, cuando dijo que Cristo y aún el Padre Universal habían fallado en el plan de redención, y preguntamos, se los preguntamos directamente a ellos, no hubo respuesta naturalmente, y la pregunta era, ¿quién en verdad falla? ¿El que pasa el mensaje y no es escuchado, o el que por soberbia no lo escuchó? Postulados de Efec. Aceptamos que Dios no es una trinidad, sino la energía suprema que mueve al universo, única, llamada macroenergía. Si hubieran varios universos, como dijimos antes, podría estar dividido en trinidades o en más seres que podríamos llamar Dios, pero ya no se llamarían padres, sino regentes de partes del universo. Tampoco aceptamos a Cristo como Hijo unigénito de Dios, ya que todas las criaturas del universo, sin distingo de especie, raza o lugar de residencia en el universo, son hijas de una sola fuente vital, diseñadora, preservadora y ordenadora.
Jesús, como hombre y espíritu, fue el portador del mensaje de la conciencia universal dirigida a los hombres de la tierra, el cual mensaje fue tergiversado por los que todo lo esperan sin sacrificio, al decir que Cristo había pagado por los pecados del mundo, cuando solo vino a enseñarnos un modo de vida. Solo el sacrificio puede liberarnos de los infiernos mentales, imponiéndonos nosotros a los deseos desordenados de la carne, o sea, los excesos en cuanto a sexo, comida y bebida, es decir, honestidad en todos los actos que nos involucra la experiencia que vivimos en la materia. Otra declaración de Efek: nada es pecado, todos son errores debido a la ignorancia de la mecánica universal en su dualidad psicosoma, pero también declaramos que los errores se pueden convertir en pecados al violar las leyes de la ética que rigen la vida con pleno conocimiento de ellas. En ese instante, el que transgrede porque quiere, porque así usa su libre albedrío, se convierte entonces en un rebelde y está cometiendo un pecado. No podemos decir irreparable porque en el universo todo es irreparable de alguna manera. Y luego expresamos que en verdad el pecado es todo lo que atenta contra el Espíritu Santo de la vida, y es lo único, dicen algunos, que la fuerza universal no perdona. Es decir, nosotros agregamos que ese pecado no es perdonado, aunque no estamos seguros, cuando se comete suicidio por salir de un sistema que no nos agrada. Y así entraríamos en más consideraciones que no vienen al caso, porque tratamos de hacerlo todo sencillo, sin esnovismos, para que podamos entenderlo. El rechazo de Cristo. En cuanto al rechazo que sufre Cristo cuando se aduce que Él no es descendiente de David, solo podemos decir que siendo seres espirituales no descendemos del barro, sino de la energía suprema o Padre universal, como una sola familia identificada como un todo por el privilegio de la vida. En lo tocante a su concepción como ser humano, las leyes inherentes están escritas claramente por las normas de las leyes materiales y el espíritu. Y citamos esa ley. Ninguna ley natural puede ser coartada, modificada o alterada por una ley o energía espiritual. Ninguna ley espiritual podrá ser violada, ni modificada o alterada por las leyes de la física tampoco. Y terminamos con esta palabra hermosa, que nos da una esperanza grande para seguir luchando por el bien. El polvo al polvo y el espíritu a la luz. Escuela Facundiana de Filosofía, Espiritografía y Ciencias, base de las ánforas, Cofilba y Moses de Efek. Les damos las gracias por su paciencia al escucharnos y no está de más recordarles que si tenemos honestidad, obediencia y perseverancia en el servicio, tenemos una ayuda grandísima del 98% de parte de la conciencia de conciencias para que nos vaya bien. Muy buenos días.